baja posible. Es este amplificador que tiene que tener esas condiciones. Y estamos suponiendo de que el amplificador, si bien tiene esa condición, no tiene las condiciones ideales para las impedancias de entrada y salida. Entonces me dice, como quiero hacer un buen amplificador de tensión, su impedancia de salida tiene que ser baja. Y para disminuir la impedancia de salida, supuestamente de mi amplificador de tensión, que no tiene esa impedancia de salida baja, le tengo que conectar en paralelo en la toma de muestra. Porque cuando ponga dos impedancias en paralelo, el resultado va a ser menor que el valor de las dos resistencias que participan en el paralelo. Si estas son iguales, por lo menos va a ser la mitad. Si es sencillito darme cuenta. ¿No ve? Por eso tengo que tomar la muestra para un amplificador de tensión en paralelo a la muestra. Como el amplificador de tensión en su parámetro de entrada me dice debe tener la mayor impedancia de entrada, ¿ahí cómo incremento la impedancia de entrada cuando los conecto en serie? ¿Qué es razonamiento más sencillo? Para decidir la forma como voy a conectar en la comparación, lo tengo que poner en serie para aumentar esa impedancia de entrada. O sea, en el momento que te dicen, ¿sabes qué? Tienes un amplificador de tensión, pero que no tiene las condiciones del amplificador de tensión. No tiene la impedancia de entrada de salida la más baja posible, ni la impedancia de entrada la más alta posible. Eso quiero corregir. Entonces, para corregir eso voy a aplicarles realimentación. Y la topología que voy a poner para esta realimentación es tomar muestra en paralelo, eso me hace disminuir la impedancia, y compararla en el circuito de entrada en serie, eso me hace aumentar la impedancia de entrada. ¿De qué me tengo que acordar? De la materia de redes, de cómo se conectan los componentes o para aumentar o para disminuir. Clarísimo. Ni siquiera tengo que saber mucho sobre la electrónica. ¿No ve? Pero le estoy poniendo la corrección a la electrónica. Qué bien. Entonces, o sea, eso automáticamente, a partir del circuito, derivó en este. Ya está. Ahora, por eso que, a diferencia de este circuito que nosotros hemos estado utilizando para nuestro análisis o para el mismo proceso de síntesis, donde no teníamos nada en concreto, sino todo generalidades, aquí me está diciendo, oye, te vas a acordar, pues ahora siempre tienes que poner la impedancia de entrada del amplificador básico, la impedancia de salida del amplificador básico. Lo mismo me vas a poner la impedancia de entrada de las redes de alimentación, la impedancia de salida de las redes de alimentación. Y fíjate vos, este segundo subíndice aquí, A para el amplificador básico, B para las redes de alimentación. Y me vas a marcar para el sistema realimentado el A y también sus impedancias. Ahora, estas son las impedancias que yo tengo que mejorarlas. ¿No ve? Estas. Que van a salir con toda seguridad en función de quiénes. De esta impedancia de entrada del amplificador básico, de la impedancia de entrada de las redes de alimentación, impedancia de salida del amplificador básico con la impedancia de salida de las redes de alimentación, conectados de una determinada manera en el circuito de entrada y salida. Esa forma, esa determinación se lo hace cómo estás tomando muestra, cómo estoy comparando. Allá. Pues aquí, a diferencia de este modelo ya te está anotando todo. Que vayas recordando que no es casual las anotaciones que hacemos. Sigue pues una consecuencia de alguna metodología que se está planteando. Ahora me imagino que tú tienes que coincidir conmigo. Con razón, todos los exámenes me ha pedido que anote. Pero sí, pues esa es la idea.
tanto anotar, al final tienes que decir vos, ¿y por qué me haces repetir tanto? Anote, anote, pero qué molestoso es este tipo, ¿por qué está pidiendo? Empiezo a analizar, para que me acostumbre a esto. Oh, qué elemental había sido. Pero tú estás en la acera de enfrente. Siempre estamos en la oposición, nosotros no ve. Claro, anotar, no, es que anote el docente. Yo estoy estudiando ingeniería electrónica, no he venido a anotar cosas acá. Es que esa es la lógica con lo que el estudiante lo toma. Porque él está pensando, dice, no, pues el que me está enseñando es un pobre viejo que ni sospecha de la electrónica. Dice, ¿no ve? Yo soy joven, yo soy el que sé. No, los viejos también sabemos. Por eso estamos queriendo transferir eso poco que sabe para que tú lo puedas aprovechar y no cometas errores el día de mañana. Así que aprende a anotar. Ok. ¿Era por esa causa? Sí, señor. Bien. Nota. ¿Se lo ve? Ok. Como el amplificador de tensión se debe utilizar para el circuito de entrada, estudiamos aprendidos, para el circuito de entrada y de salida Thevenin. Esos son los modelos que vas a utilizar. Pero quiero reiterar, todavía por ahora la generalidad. En la materia de control, si tienes este tipo de tomar muestra y este tipo de comparar, en tu circuito de entrada vas a utilizar Thevenin, tu circuito de salida va a ser Thevenin siempre. Con esta topología se consigue incrementar la impedancia de salida y reducir la impedancia de salida. Perdón, incrementar la impedancia de entrada y reducir la impedancia de salida. Los modelos, las fórmulas, ya te lo he mostrado en el anterior cuadro, pero ahora lo vamos a deducir con calmita. Ok. Mira, hemos cambiado el título, amplificador de corriente con realimentación de corriente en paralelo. Estamos partiendo del caso general, aquí te estamos haciendo la misma indicación que antes, y este es mi modelo. Porque corriente solo puedo tomarlo en serie. ¿No ve? Y la comparación lo estoy haciendo en paralelo. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué me está diciendo? Es para un amplificador de corriente. ¿Cuál era la condición ideal de un amplificador de corriente en cuanto a sus impedancias? Tenía que tener una impedancia de entrada idealmente cero, o sea, lo más baja posible. Tenía que tener una impedancia de salida lo más alta posible, idealmente infinito. Entonces me dice, como no voy a tener un amplificador de corriente que tenga ese valor de impedancias de entrada próximo al cero y de salida próximo al infinito, entonces, ¿qué tengo que hacer para aumentar la impedancia de salida? Conectarlo en series con el circuito que va a tomar muestra y voy a sumar las resistencias de salida. Por lo tanto, siempre va a ser más grande que la que tiene el amplificador básico. A la entrada lo tengo que poner en paralelos, porque debo tener una impedancia de entrada lo más baja posible. ¿Oye? De esa manera es que queda establecida esta topología. Para un amplificador de corriente, que la ganancia siempre lo voy a obtener tan grande como sea posible con amplificador multietapa. Pero es imposible conseguir las condiciones de su impedancia de salida y de su impedancia de entrada. Para eso voy a tomar muestra en serie y lo voy a comparar en paralelo en el circuito de entrada. Quedó definida la topología. Y la misma notita. Aquí, ¿cómo hacíamos nuestros cálculos? Utilizábamos Norton a la entrada, Norton a la salida. Y esto está diciendo, Norton, Norton. Con esta topología, tú vas a disminuir la impedancia de entrada y vas a aumentar la impedancia de salida. Vas a llegar a las condiciones ideales que tiene un amplificador de corriente. Ya te estarás dando cuenta, 4 modelos generales voy a presentar.
El siguiente lo vamos a pasar rápidamente. Esta parte de la filmina va a ver la misma, pero hay pequeñas cositas que se modifican. Ahí está la primera. ¿Y qué dice? Amplificador de transconductancia con realimentación de corriente en serie. ¿No ve? Entonces, identificar la topología. ¿Qué tipo de muestra y qué tipo de comparación? Ok. Mira, del modelo general al modelo particular. ¿Nosotros qué queríamos? Que en el amplificador de transconductancia, impedancia de entrada, impedancia de salida, ambos deberían tender al infinito. Como no van a ser, pongo en serios para aumentar. ¿Qué tan difícil? No. Ahora, enseguida las variantes. ¿No ve? Enseguida las variantes. Ok. La misma notita acá. Para esta topología, ¿qué utilizábamos? Decía, si era de transconductancia, ¿no ven? A la entrada utilizábamos un Thevenin y a la salida un Norton. Entonces me dice, la notita está siempre para el caso general. Siempre. Que posiblemente no sea lo que nosotros, yo voy a modificarlos a lo que nosotros hemos aprendido. Porque yo estoy echando mano a la teoría general de la realimentación. Y el último modelo. Aquí está. Para de transresistencia. ¿No ve? Me dice, paralelo, paralelo. ¿Por qué paralelo, paralelo? Porque la impedancia de entrada y de salida de todo amplificador de transresistencia idealmente debería ser cero, o sea, lo más baja posible. Como no se va a conseguir, tengo que ponerse en paralelo, en el circuito de salida y en el de entrada. ¿Qué tal? Tanto para reconocer o como para imponer las topologías de los procesos de toma de muestra y comparación, que son los procesos más importantes que existen en todo amplificador realimentado, solo me tengo que acordar de la materia de redes y de las definiciones de los amplificadores de tensión, corriente, transconductancia, transresistencia. Sencillísimo. Ya sabemos imponer topología. La misma nota va a venir acá. ¿Qué modelos vas a utilizar? Ahora, Thevenin Norton. Listo. Seguimos pensando que esto que sale aquí es para los casos generales de los sistemas realimentados. Ahora yo tengo que aplicar esos casos generales a mis casos. A ver. Por ejemplo, amplificador de tensión con realimentación de tensión en serie. Este era mi primer caso que hemos mostrado. ¿Te acuerdas de ese? De los pasos establecidos. Ahorita lo voy a leer esto porque será una de las primeras filminas que hemos pasado en esta última sesión, ¿no ve? De los pasos establecidos para la metodología de un amplificador realimentado. Identificación de la topología era proceso de toma de muestra y comparación. Para este sistema es muestra en nodo o de tensión y la comparación en malla o de tensión. ¿No ve? ¿Por qué era en paralelo? Porque yo tenía que bajar la impedancia de salidas. ¿Por qué es en serie? Porque tengo que aumentar la impedancia de entrada. La toma de muestra le da el nombre a la topología del amplificador realimentado. Ya sabes. Este paralelo le va a dar el nombre. Este era nuestro primer circuito. ¿No ve? Ok. Entonces, yo este circuito lo vamos a aplicar, las condiciones normales, esta definición también tenía. Nos hemos copiado de ahí. Pero a este tiene una pequeña diferencia. Dice, el amplificador es de tensión. Se debe utilizar para el circuito de entrada y el de salida Thevenin. Esto era lo que me decía el caso general. Como en todas las aplicaciones de los amplificadores se utilizó los parámetros híbridos, es lo que nosotros hemos hecho en la materia de 503A
hasta este capítulo. O los parámetros híbridos, y aquí te lo puedes poner si quieres entre paréntesis, o el de Jacolet, ¿no ve? El de Jacolet sale en función de los híbridos, algunos de sus parámetros y otros de los conceptos básicos. Ok. Entonces, nosotros, ¿cómo era nuestro circuito equivalente de los parámetros híbridos? Es lo que estamos anotando aquí. Que tienen un circuito equivalente de entrada de Thevenin y un circuito de salida de Norton. Entonces, de estos dos circuitos que tiene el circuito equivalente de parámetros híbridos, uno solo coincide con mi metodología. El de entrada, Thevenin. El de salida es Norton y el de salida tenía que analizarlo por Thevenin. Bueno, para mí va a ser sencillo. Transformo este Norton a Thevenin y listo. O simplemente lo tomo tal cual, porque nosotros sabemos hacerlo. Ok. En este caso, deduciremos las ecuaciones con estas topologías nosotros. Y le vamos a aplicar para este caso. Sencillito. Nada más sencillo que eso. Entonces me copio. Este es mi modelo de realimentación que estamos utilizando para un amplificador de tensión. Quiero reiterar. El circuito de entrada se lo hace por Thevenin, el circuito de salidas también se lo hace por Thevenin en el modelo general. La toma de muestra tiene que ser en paralelo y la comparación tiene que ser en serie. Del modelo general, ese es el modelo que me tiene que quedar para mi amplificador de tensión. Ajá. Te está diciendo, esta topología es óptima para mejorar los parámetros de un amplificador de tensión. Toma el muestreo en paralelo, nodo de tensión. Compara en serie o malla. Para los cuadripolos nosotros utilizaremos los parámetros H. Y ya sabes, circuito de entrada es Thevenin, circuito de salida es Norton. Y no era el recomendado para este circuito. Ahora, estos parámetros H, te estás recordando, ¿cómo se definían? A cortocircuito y a circuito abierto. En algún lado te he dicho eso, ¿no ven? En los 8 pasos te he dicho algo de eso. Y yo te dije, no te vas a olvidar de las definiciones que nosotros aplicamos. Entonces, así uno reemplazaría. Si mi amplificador básico y mi red de realimentación, ambos estuvieran hechos con elementos activos. Entonces, aquí un transistor, aquí otro transistor. Entonces, cada uno de estos elementos los reemplazaría por un circuito equivalente a parámetros H, así, para el amplificador básico y para las redes de alimentación. Fíjate que son iguales. HIA, HRA, HFA, HOA. Aquí HIB, HRB, HFB, HOB. Ok. Entonces, no necesito yo hacer ese cambio que me decían al principio. Claro, seguramente lo haré. ¿Cuál? Que el circuito de entrada lo debo tratar por Thevenin. Mi circuito ya está hecho por Thevenin. Mi circuito de salida tiene que ser Thevenin. Y mi circuito de salida no es Thevenin, es Norton. Pero es que así yo estoy acostumbrado, o así me está enseñando en la materia electrónica 1, que si esto lo domino, voy a pasar a lo otro. Es que te estoy queriendo demostrar que con lo que hemos aprendido puedes resolver todos los sistemas realimentados sin necesidad de tomar las formalidades de los sistemas realimentados. En el fondo vas a seguir respetando la formalidad, solo que tú vas a ir demostrando lo habiloso que eres o tu dominio que tienes en la materia de redes. Que no por cambiarme un pequeño modelito, yo ya no sé redes, no, sigue sabiendo redes.
Esto es lo que quiero demostrarte. Entonces, con eso, oye, por más que me cambies el modelo, sabes que nunca me vas a marear con tu modelo. Yo domino cualquiera sea el modelo, tienes que decir. Y a eso estoy queriendo llegar. Ok. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hemos hecho es reemplazar el modelo del amplificador básico y de las redes de alimentación, suponiendo que ambos son activos por el circuito equivalente a parámetros H que nosotros sabemos perfectamente deducir. ¿No ve? Ahí están los parámetros. Entonces, y para mi amplificador estoy aplicando la toma de muestra en paralelo y la comparación serie. Entonces, es exactamente lo mismo. ¿No ve? Ok. Ahora, ya el modelo está, entonces yo me tengo que copiar el circuito equivalente para el sistema realimentado. Entonces aquí vamos a deducir todas las ecuaciones. Dice, ¿cómo hemos definido? La ganancia de tensión se define como el cociente de la tensión de salida B0 a la tensión de entrada BDS. Entonces, es la tensión de salida B0 a la entrada BS. ¿No ve? Claro, así estaba definido. Esto. Sí, ¿y a eso cómo se llama? ABF. Claro, es un cuadripolo, cuadripolo grande. Estamos, ABF es igual a B0 sobre BDS. Ahora, del circuito planteamos las ecuaciones de malla en la entrada y de nodo en la salida. O sea, en esta primera aplicación, un poco más te estamos queriendo decir, ¿sabes qué? No te hemos detallado esos 8 pasos. Solo me he dibujado un sistema realimentado y estoy queriendo aplicar, ¿no ve? En función de las mallas que veo, mis ecuaciones normales. Ni siquiera estoy pensando en la realimentación, después lo voy a pensar. Entonces, fíjate en el circuito de entrada, esta ecuación. Este B sub S, ¿a qué va a ser igual? Al IDS por el RS, IDS por el RS, más, como es serie, estas dos corrientes son iguales, ¿no ve? Entonces, más HIA por el mismo I sub S o I sub I, más este generador de tensión que tiene polaridad positivo o negativo, HRA por B0, más la caída de potencial en H y B, más el HRB por B0. ¿Es esta ecuación? ¿No ve? Es esta ecuación. Aquí está. I sub I RS, HIA, HIB, más B0, que es este, más B0 por HRB, que es este. Es esta malla de entrada, que casualmente ha coincidido con que esa malla de entrada en esta topología de realimentación hay que plantearlo por Thevenin, es un Thevenin. Malla. ¿No ve? Ok. Nada nuevo. Hasta aquí. Esta es mi tensión de la entrada. Ahora, lo único que he hecho es ordenármelos. Porque yo hacía I sub S por RS más I sub S por HI más HRA por B0 más I sub S por HIB más HRB por B0. Entonces yo me los he ordenado, todos los que están afectados por el I a un lado y todos los que están afectados por el B0 al otro lado. Listo. Entonces de esa manera me fijo. Es la corriente de entrada, ¿no ve? Multiplicado. Esta es la impedancia interna del transductor de entrada. Esta es la impedancia de entrada del amplificador básico. Y esta es la impedancia de entrada de las redes de alimentación. Más los efectos. Más los efectos. ¿Y cuáles eran los efectos? También hemos hablado. El transistor ya tiene una transferencia inversa, hemos dicho, ¿no ve? ¿Ah? Ya tiene estas transferencias inversas. A estas nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Unilateralizar. Pues a tomarlo acá, entre paréntesis, no te olvides de unilateralizar, te lo anotas ahí. Ok. Con esas mismas condiciones, ahora yo planteo mi circuito de salidas. Y nosotros en el circuito de salida siempre estamos acostumbrados a manejar que no hay, así como el B sub S,
un generador independiente. Todos los generadores que están en el circuito de salida son dependientes. ¿Dependientes de quién? Del efecto transistor. Ah, ya. Entonces, su primer miembro es 0. Y solo me lo voy a ordenar en función, ¿no? Si es caída de potencial o son generadores dependientes. Listo. Entonces, en función de eso, ¿qué hago? Fíjate, aquí tengo este generador HFA más HRB en la corriente I sub I. Entonces, eso está de común. I sub I es igual al HFA más HFB. Es como decir, este generador concurre a este nodo. ¿No? Este generador también concurre a ese nodo. Entonces, estos generadores se tienen que sumar porque del nodo están saliendo los sentidos de corrientes. Sí, si no es eso. I sub I por HFA más HFB. Y le hemos sacado factor común. Más lo que comparten. B0, como están en paralelo, están en conductancias. Y al único que le he transformado es a la RL. Pues no, aquí sería más 1 sobre RL. Entonces ese 1 sobre RL lo llamo GL. Y ya son puras conductancias. HOB, HOA, HOB más GL. ¿Por qué? Multiplicado por el B0. Multiplicado por el B0. Es lo mismo que mi ecuación de entrada con mi ecuación de salida que tengo. Primer miembro que podrían haber sido aquí tensiones y aquí corrientes, porque es Norton, ¿no ve? Ok. Y aquí tengo las corrientes de entrada y aquí tengo las tensiones de salida. Entonces, este es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ok. Pero lo importante es esas dos llavecitas que he colocado. Esto es lo que está sucediendo en el circuito de entrada y esto es lo que está sucediendo en el circuito de salida. No te olvides. A lo que sucede en el circuito de entrada lo voy a llamar HI. Y a lo que sucede en el circuito de salida lo voy a llamar HC. Claro, porque es conductancia, ¿no? Y el otro son impedancias o resistencias. Entonces, esa ecuación, en esta ecuación, aquí habíamos anotado, no te olvides de unilateralizar, era esto. Para unilateralizar en los circuitos que hemos visto, la transferencia directa se lo hace por el amplificador básico y no por las redes de alimentación. La transferencia inversa se lo hace por las redes de alimentación y no por el amplificador básico. Eso es lo que tenemos que anotar aquí, pues, en la unilateralización. La transferencia directa, en nuestro caso, es HFA. ¿No ve? Es este. La transferencia directa se lo hace por el amplificador básico y no por las redes de alimentación. Entonces, este tiene que ser lo más que sea posible y este es 0. Esta relación. HFA dice transferencia directa solo por el amplificador básico. Y lo otro es la transferencia inversa. Y aquí dice el HRB tiene que ser mayor que la transferencia inversa solo por las redes de alimentación. Entonces estamos usando nuestros conceptos de cómo nosotros tenemos que unilateralizar. ¿Está? Clarito. Lo hemos establecido en una teoría que nosotros nos hemos desarrollado. Si nos fijamos, luego las ecuaciones unilateralizadas resultan. Entonces, I sub I, aquí no está la unilateralización, no, aquí está la unilateralización. La transferencia inversa de la salida hacia la entrada solo por las redes de alimentación. Y en este otro está la transferencia directa. La transferencia directa solo por el amplificador básico y no por las redes de alimentación. En cambio, son las impedancias de entrada y las impedancias de salida. ¿No ve? Listo. Ya nos han avisado que pronto se va a cortar, así que yo sugiero que aquí paremos. A este paso, creo que mañana terminamos nuestro capítulo 5. Está demasiado sencillo. Ok.